Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 22 de agosto del 2014. Sean todos muy bienvenidos. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy vamos a tener una teleconferencia que hace parte de la capacitación Cuidado de Enfermería. Nos va a acompañar como facilitadores, tendremos dos facilitadores en la tarde de hoy. Vamos a estar con Silvia Elena Uribe Bravo, ella es enfermera y enfermera auditora, va a estar con ustedes exponiendo el tema, y también va a estar Natalia Álvarez, ella es nutricionista dietista y va a también estar muy atenta y también a exponer el tema. Ellas van a exponer, se van a demorar más o menos unos 60 minutos. Mientras que ellas exponen, por favor tomen atenta nota de sus dudas o de sus comentarios, porque finalizada la exposición vamos a tener un espacio para las preguntas. Y las preguntas las podrán hacer en el área del chat. Nosotros no vamos a generar audio, tampoco vamos a generar video, eso es con el fin de optimizar el canal. Estamos grabando la teleconferencia para que otras personas puedan disfrutar en otro momento, en otro lugar. Sean pues todos bienvenidos. Los dejo con la primera facilitadora, Silvia Elena Uribe Bravo. Silvia Elena, bienvenida. Gracias, Alonso. Muy buenas tardes para todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Medellín a esta teleconferencia, que es una de las tantas actividades que hemos planeado para ustedes en el curso que están desarrollando las facilitadoras Mary Barrera y Lina Marcela Betancourt. Ellas han estado trabajando con muchos de ustedes durante el curso de cuidado del recién nacido, desde el rol que el personal de enfermería ejerce, cuidado del recién nacido y de la madre. Entonces, hoy vamos a tomar una parte de esas condiciones de éxito para la salud materna, neonatal y perinatal, en una teleconferencia que denominamos Cuidando la salud de los niños, de los recién nacidos, a la luz de la estrategia IEPI. En esta primera diapositiva que vemos acá está el contexto general de esta capacitación en el marco del proyecto Asitio de Salud de la Secretaría de Salud de Medellín, que para quienes no lo conocen, pues tiene todos los componentes que vemos en la diapositiva, un fuerte componente de asesoría y asistencia técnica, un componente también muy importante de capacitación, la vigilancia de los eventos en salud pública que afectan a las madres y a los niños especialmente, el monitoreo y la evaluación de todos esos procesos, así como el fortalecimiento de la estrategia IEPI, que también cumple con todo el ciclo que nos muestra la diapositiva. Entonces, era por contextualizar un poco el trabajo que estamos haciendo en el proyecto Asitio de Salud por parte de la Secretaría de Salud de Medellín entre el 2012 y el 2015. Soy Silvia Uribe, enfermera, y estaré con ustedes en esta más o menos, esperemos, hora y media con la compañera Natalia Álvarez, nutricionista dietista, y vamos entonces a compartir con ustedes el cuidado del recién nacido a la luz de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, IEPI. Es una teleconferencia especialmente dirigida al personal de enfermería de la ciudad de Medellín, como les decía, en el marco de la capacitación que estamos desarrollando en línea y con su fase presencial, que se realizará el próximo martes y miércoles, ya en los horarios que las docentes les han comentado a través de la plataforma. Todas estas capacitaciones presenciales serán en horas de la tarde, los 2 días entonces mencionados de la próxima semana. Espero que quienes están haciendo el curso completo pues no se la pierdan, porque va a estar supremamente interesante, complementando todo lo que se ha desarrollado en estas
fases en línea, de manera que vamos a trabajar los aspectos técnicos, científicos, humanos, administrativos, toda la parte de calidad que está trabajando en las instituciones de la Secretaría de Salud, toda la parte de nutrición, de manera que maternidad segura es el eje central de toda esta temática y nuestro enfoque queríamos hacerlo especialmente para el personal de enfermería, tanto profesionales como auxiliares. Quiero reforzar un poco los objetivos de esta teleconferencia, que los reconozcamos y los identifiquemos para que al final podamos evaluar si efectivamente los cumplimos o no. Uno de los objetivos es el de reconocer la importancia del rol que cumple el personal de enfermería como cuidador de los recién nacidos bajo los postulados de la estrategia IEPI. El otro es modificar las prácticas clave que propone la estrategia IEPI que benefician al recién nacido. Y el siguiente es el de estandarizar los cuidados que el equipo de enfermería debería tener en cuenta para la atención de los recién nacidos y para la educación a los cuidadores, a la madre y a la familia, con énfasis en los conceptos de alimentación y nutrición como prácticas clave de salud para el cuidado de los niños. Especialmente este tercer objetivo lo va a desarrollar la compañera Natalia, quien es experta en todos estos temas, obviamente por su formación. Quisiera que me regalen una carita feliz hasta acá las personas que hay en la sala, si están escuchando correctamente. Si hay algunas, muy bien. Veo la carita feliz de Alonso, de Joana, de Julián David. Muy bien, varias personas de la sala han puesto su carita feliz. Quisiera saber de los que están en la sala, que me pongan otra carita feliz, los que son personal de enfermería, si son auxiliares o profesionales de enfermería, para saber como quién es el personal que está del otro lado y poder mirar como el enfoque de la conferencia. Liliana. Bueno, al parecer no son muchas personas, trabajadores del área de enfermería, o de pronto no me pusieron la carita feliz, porque la idea es que el enfoque que vamos a dar es a nuestro rol como profesionales o auxiliares de enfermería en este cuidado de los niños y de los recién nacidos. Muy bien, ya tienen audio. Perfecto, se escucha muy bien, veo por ahí unos mensajes y veo caritas felices, veo que sí hay muchas personas que son entonces del equipo de enfermería, son bienvenidas entonces a que sigamos con la actividad de la tarde. Quisiera que me pongan otra carita feliz de las personas que están aquí en la sala, quienes ya tienen alguna capacitación en IEPI, clínico o comunitario, porque para quienes ya están capacitados en la estrategia, pues es mucho más familiar el asunto. Bueno, muy bien, veo que ya algunas personas parece que tienen formación, de manera que para ustedes seguramente será entonces un refuerzo mucha parte de lo que vamos a trabajar acá. Yo sé pues que para la mayoría de ustedes es refuerzo de conocimientos, porque quienes ya trabajan en el medio, pues seguramente lo que están haciendo es afianzar, rediscutir, repensar cómo están haciendo su trabajo, y por eso les traje como esta primera reflexión que la quisimos llamar Natalia y yo un masajito cerebral. El masaje cerebral tiene unas preguntas como de cuestionamiento de ¿qué conocemos? ¿Qué conoce usted de la estrategia IEPI? Si podría mencionar los 3 componentes de la estrategia y dar una teleconferencia de 10 minutos acerca de ellos. Si sabe usted cuántas muertes perinatales tuvo la ciudad de Medellín el año pasado. Si en su práctica diaria acompaña a las mamás amorosa y pacientemente para favorecer una lactancia materna exitosa. Si usted conoce los resultados de la evaluación de la calidad que hizo la Secretaría de Salud en su institución el año anterior. Si considera que usted tiene las competencias suficientes y la motivación y el amor para trabajar en los servicios de cuidado del recién nacido. No me tienen que contestar ni hacer caritas felices. Las caritas felices o tristes
se las hacen ustedes allí desde su reflexión. Me imagino que hay respuestas como sí, lo tengo todo, la tengo toda, lo conozco todo. Otros dirán, no tengo la menor idea. Otros dirán, ahí con sí, con sa, estoy más o menos. De manera que cualquiera que sea su respuesta, pues esperemos que aquí en el transcurso de la conferencia adquiramos unas mejores competencias para poder trabajar con más seguridad, con más energía y con mucho más amor, que ese es parte de nuestro quehacer como personal de enfermería en el cuidado del recién nacido. Entonces simplemente el masaje cerebral era para eso, precisamente para que nuestro cerebro se ponga en contacto con nuestro corazón y con nuestro hacer del día a día. Revisemos unas 2 o 3 cositas para que nos vamos contestando a esas preguntas que ustedes tuvieron allí en ese masaje inicial, y es que los niños de Medellín que se enferman y se mueren por causas evitables nos enseñan. En este proyecto Así te ves salud, les decía desde el comienzo, en ese componente de vigilancia epidemiológica, estamos revisando la mortalidad perinatal, estamos revisando las muertes neonatales tardías, también la situación de los niños con bajo peso al nacer a término. Entonces, en esta diapositiva que estamos viendo acá, tenemos un balance del año 2013 de cuántas fueron las muertes identificadas en Medellín, y miren que el panorama es bastante regular, sí, por decirlo así. La mortalidad perinatal, para quienes no están muy familiarizados con la vigilancia epidemiológica, es definida como las muertes que ocurren desde la semana 22 de gestación hasta el 7º día de nacido, o cuando el peso supera los 500 gramos. En este caso tuvimos 419 muertes de niños o de fetos que tuvieron esta condición. Luego viene la denominada mortalidad neonatal tardía, que está definida como las muertes que ocurren desde que pasa el perinatal, es decir, desde el día 8 hasta el día 28 de nacimiento. Ahí Medellín tuvo 59 muertes. Entonces, mire que el asunto sigue grandecito. Y cuando les muestre la diapositiva siguiente, pues vamos a reconocer algunas de estas situaciones. En bajo peso al nacer a término, miren cuál es el panorama. Tenemos la definición de bajo peso al nacer a término, que es una vigilancia relativamente nueva, en la que las invito y los invito a quienes no conocen mucho, se lean el protocolo y consulten en sus instituciones cómo está la situación de nacimientos y de reportes y de todo este trabajo de seguimiento de los niños, porque como lo vamos a ver a continuación y ahorita con Natalia, es una condición especial de riesgo de los niños en los que necesitamos brindarles seguridad y ponerlos en un plan de seguimiento como los planes Canguro. Aquí tuvimos 1094 niños, son muchos. Medellín, para quienes no conocen, tiene más o menos 27.000 partos al año de mujeres residentes en Medellín, y un total de, el año pasado tuvimos 38.000 partos en la ciudad de Medellín, es decir, 11.000 partos de mujeres no residentes en la ciudad. Estas cifras se refieren a los niños y a los fetos nacidos hijos de mujeres residentes en la ciudad de Medellín, es decir, de 27.000 partos, 1094 nacieron a término y tuvieron menos de 2.500 gramos de peso. Entonces de aquí vamos viendo cuál es la condición. Ya estamos viendo que entonces tenemos alrededor de un 10% de bajo peso al nacer a término, que es una cifra, digamos que un poco preocupante, para que nos vamos poniendo como en el contexto de la importancia de las cifras y de lo que nosotros como cuidadores de los niños y de las madres tendríamos que hacer aún desde el control prenatal. En hipotiroidismo congénito, ustedes son cuidadoras de los niños, atienden los partos en la ciudad y son muy juiciosas para tomar el TSH neonatal, porque nosotros en sus instituciones, allí donde atienden partos, estamos evaluando este indicador y sabemos que el 100% de los niños de la ciudad les hacen el TH del recién nacido. ¿Dónde está el problema? En evitar que los niños que nacen con un TSH alterado lleguen a tener un hipotiroidismo congénito, porque prácticamente es una condición para toda la vida. El tener un niño con hipotiroidismo es un niño con un retardo mental prácticamente para toda la vida, de manera que es bien importante que
ustedes estén atentos a informar muy bien a las madres para que reclamen su resultado de TSH, podamos hacer las pruebas confirmatorias de los niños que salen con alteración y podamos entonces prevenir. En Medellín el año pasado, estos 5 casos, a pesar de que fueron niños tamizados, no pudieron evitarse y ahí tenemos 5 niños con hipotiroidismo congénito que a todos los que trabajamos con los niños nos deben doler profundamente porque pudieran evitarse. Podría uno decir que no estamos cumpliendo con todo el objetivo de tamizar los niños recién nacidos con el TSH si no estamos reclamando los resultados y si los laboratorios no están atentos a este problema. Este es un panorama pues grande de ciudad. Esta diapositiva, que si bien tiene una cantidad de contenido, se las quiero resumir en lo que está en los circulitos rojos, y es de los análisis de mortalidad perinatal, que también para los que no están muy familiares con el tema, nosotros trabajamos el análisis de la mortalidad perinatal bajo el protocolo que propone la OMS de los retrasos, el protocolo de supervivencia a la muerte materna. Ese protocolo habla de 3 retrasos. El retraso 1, que tiene que ver con el no reconocimiento de los signos de peligro. Las mujeres que se quedan en la casa, por ejemplo, porque no sienten los movimientos del niño y no sabían que ese era un problema por el que tenían que consultar, entonces se nos están quedando en la casa y llegan con muertes fetales ya con mortinatos, de muertes que después consideramos inexplicadas y que no pudieron evitarse realmente, o que de pronto pudieron evitarse si las mujeres tienen los conocimientos adecuados desde el control prenatal. Entonces miren cómo es de importante ese retraso 1, desde el punto de vista del acompañar a esas mujeres, del que lleguen temprano al control prenatal, del que lleguen sanitas a su control prenatal y entonces el recomendar de la atención preconcepcional. Todo esto de nosotras como enfermeras o como auxiliares de enfermería es fundamental desde la educación a la comunidad, aún en los programas de prenatal y de planificación familiar, a los programas de atención al joven sano, en esas charlas que hacemos a veces en los servicios de salud. Entonces es bien importante conocer todos estos datos para orientar con conocimiento de causa. Lo que vemos entonces en la diapositiva fueron los retrasos de los casos que logramos analizar en la mortalidad perinatal. Por protocolo del instituto, de esos 400 y tantos casos que había que analizar, el Instituto Nacional de Salud pues nos exige analizar un 5% de los casos, de manera que analizamos 37 que superaban ese 5%. De 37 casos que logramos analizar, miren todos los casos que tuvieron retraso 3. Les decía en la definición que el retraso 1 tenía que ver con las familias o las madres que no saben y por lo tanto no consultan, porque no tienen suficientes conocimientos de su enfermedad o de su riesgo. El retraso 2 está más relacionado con las barreras para llegar, porque tenemos barreras invisibles y no nos dejan pasar hasta el centro, hasta el puesto de salud, o porque hay un derrumbe y no pudimos llegar, en fin. Y el retraso 3, que es el que traemos acá y que tiene que ver mucho con lo que hacemos en los servicios de salud, es el relacionado con cuando la gente consulta y no hacemos lo que teníamos que hacer por todas las causas que hay aquí. En los 37 bebés que se nos murieron, encontramos que en 3 de ellos no hubo detección del riesgo durante el control prenatal, ¿cierto? Donde hubo barreras administrativas para acceder al servicio en uno de los casos, y así sucesivamente todo lo que está listado acá. Llamábamos la atención: subvaloración del cuadro clínico materno, mujeres que posiblemente tenían una desnutrición, una anemia, una situación de riesgo para la muerte perinatal que no fue identificada a tiempo en 6 de los casos. Lo mismo, falta de exámenes de laboratorio. En 8 de los casos no se hicieron los exámenes de laboratorio y pudieron estar relacionados con la muerte del niño. De ahí que los exámenes del control prenatal, muy importante ordenarlos, pero nosotras o nosotros como personal de enfermería tenemos nuestra misión de recomendar y recordar a las madres que se los hagan, revisar si se los hicieron y estar como pendientes de apoyar al equipo de salud en el trabajo en equipo en toda esta situación, en toda esta condición. Aquí están pues todos el listado de los retrasos 3 en la madre y retrasos 3 ocurridos en el recién nacido que pudieron incidir en las muertes perinatales del año pasado.
todo el listado de los que hay acá, desde problemas en el examen físico del recién nacido, la subvaloración de los cuadros clínicos. Mire que en 4 casos se presentaron, en 3 casos fallas en las maniobras de reanimación, por eso estamos haciendo unos talleres de reanimación, toda la parte del minuto de oro ayudando a los bebés a respirar. Ojalá ustedes pudieran tener acceso a esa capacitación que es muy bonita y les da muchas fortalezas para quienes trabajan en servicios de partos, poder hacer mejor la ayuda en este minuto de oro de los bebés desde que nacen en su primer minuto para evitar muertes perinatales. Y de ahí para allá, pues fundamental en todo este cuidado del posparto, tanto para la madre y el niño, el cuidado en los primeros días y la revisión de las 72 horas en las que ahorita Natalia les hará algunos de estos refuerzos. Era por traerles como algunos de los elementos más importantes que hemos encontrado para que ustedes vayan viendo cómo es de importante el estar reforzando, estudiando y haciendo unos muy buenos cuidados de enfermería para evitar al máximo tantas muertes perinatales que pudieran evitarse. Miren esta diapositiva qué tan importante, donde mostramos la evitabilidad de los casos analizados. Estas son las muertes ocurridas y el periodo en que ocurrieron. Las muertes ocurridas antes del nacimiento, pero en el periodo perinatal en todo caso, las muertes ocurridas durante y las de después. La barrita azul indica que fueron muertes evitables. Entonces miren cómo hubo 7 muertes evitables que ocurrieron antes del nacimiento de esos niños. 2 muertes evitables que ocurrieron durante, y estas son muy graves porque tienen que ver con el cuidado del trabajo de parto. Entonces, ojo con las que trabajan en servicios de partos, la Secretaría de Salud les está evaluando estos estándares de calidad, averigüen en su institución cómo nos fue, porque no solo es cuando se les muere un niño, sino que estamos monitoreando permanentemente, ya casi vamos para sus instituciones a evaluar cómo estamos trabajando en el control prenatal, en el trabajo de parto y despuesito del parto y en el cuidado del recién nacido, para mirar no solo las muertes, sino la calidad con las que estamos atendiendo a las madres y a los niños en este proceso. Miremos que hubo 2 muertes posiblemente relacionadas con el partograma, con el monitoreo estricto del trabajo de parto cada 30 minutos, que ya ustedes lo han trabajado en este curso con Marcela y con Mary, con toda la parte de el cuidado de los niños y de las madres en el posparto. De manera que todo esto es muy importante. Muertes después del parto evitables fueron 6. Entonces es muy lamentable porque cuando hablamos de la muerte de un recién nacido estamos hablando de años de vida perdidos. Si sumáramos todos estos y los multiplicáramos por los 70 y pico de años de vida de la esperanza de vida al nacer, estamos hablando de muchos años de vida perdidos posiblemente en esta población, en estos niños que se nos mueren antes o recién han llegado al mundo. Entonces, con este abrebocas que era nomás así un panorama grande de cómo vamos en la vigilancia de estos eventos que tienen relación con los niños, hablemos un poquito de la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Les recuerdo que esta teleconferencia y todo este curso es gracias al patrocinio al 100% de la Secretaría de Salud de Medellín y del proyecto ACITE de Salud de 2012 a 2015. AIEPI entonces es una estrategia para los que no la han trabajado muchísimo, es una estrategia muy bonita que es, digamos, una idea de la Organización Mundial de la Salud y del UNPA y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Es una estrategia más o menos que arrancó en el año 96 y desde ahí estamos trabajando especialmente por la salud de los niños, y más recientemente se integró el componente materno en AIEPI. Entonces es una estrategia que busca mejorar la salud de las madres y los niños en sus primeros, desde antes de nacer hasta sus primeros 5 años de vida. ¿Para qué AIEPI? Ahí la diapositiva tiene como todas estas utilidades de AIEPI, pero en términos generales para reducir la incidencia de enfermedades y la gravedad de las enfermedades prevalentes de la infancia, para garantizar una atención y unos cuidados de calidad a los niños menores de 5 años, tanto en la familia como en la comunidad y en los servicios de salud,
para promover la salud de las madres y los niños, para apoyar los esfuerzos locales en ese componente de gestión, en el mejoramiento de las habilidades y las destrezas de la familia para el cuidado de las madres y los niños, para fortalecer el óptimo crecimiento y desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida y para garantizar el buen cuidado de las madres durante el control prenatal, en el parto y en el puerperio. IEPI tiene 3 componentes en los que apenas vamos a hacer un repasito así grande de qué es cada uno de ellos y nos vamos a detener un poquito más en el componente comunitario del que vamos a reforzar algunas prácticas clave que indica el componente que ustedes pueden utilizar o que es muy útil para quienes trabajan en servicios de salud clínicos y en esa parte como de apoyo y mirar como todo este continuo de cuidados. Como decíamos entonces, IEPI integra 3 componentes para la atención del cuidado del niño y la gestante con calidad, teniendo en cuenta sus derechos. Estamos parados en los derechos de los niños y teniendo en cuenta las características físicas, culturales, étnicas y la parte socioeconómica. Este componente de organización local o de gestión, también lo llamamos de gestión o componente administrativo, es el que tiene que ver, como su nombre lo dice, con toda la organización que se debe implementar para poder hacer de IEPI una estrategia útil. Parte de la gestión local, desde la gestión que el municipio debe hacer para que la estrategia sea una posibilidad que se desarrolle en el ámbito clínico y en el comunitario. Entonces desde ahí es donde se dictan las políticas, se desarrolla un plan estratégico, se levantan unos indicadores de calidad del municipio que queremos intervenir a través de la estrategia IEPI, tanto son unos indicadores de estructura, de proceso y de resultado, es donde se mira qué condiciones tiene el municipio para poder sacar adelante la estrategia IEPI, donde se hacen unos planes de capacitación. Por ejemplo, diría yo, esta capacitación es parte de lo que la Secretaría de Salud de Medellín está aportando en su componente de organización local, y es capacitar al personal de enfermería de la ciudad para poder llevar a cabo con calidad la atención a los niños y a las gestantes. Toda esta capacitación hace parte como de esos aportes que hace la Secretaría de Salud de Medellín en un plan que tenemos que se llama Plan Operativo de IEPI. En ese plan operativo hay tanto indicadores de salud de las madres y los niños como unas estrategias para mejorar esos indicadores y para hacer posible todo este trabajo. Nosotros estamos haciendo permanentemente un plan de acción que estamos revisando como Secretaría de Salud y estamos mirando cómo vamos en ese plan de acción. Por ejemplo, dentro de ese plan de acción está el que se implementara un Comité de Infancia y Maternidad Segura de Ciudad, donde confluyen no solo la estrategia IEPI, la estrategia de gestación, nos juntamos con Buen Comienzo, Gestación y Primer Año, con todo el programa Buen Comienzo de la ciudad de Medellín, con ICBF, con todas las instituciones formadoras de talento humano que se quieren vincular al cuidado de las madres y los niños, con la academia, en fin, con una serie de actores, con las ONGs, que quieren trabajar por la salud de las madres y los niños. Entonces nos articulamos en este componente de gestión local, en el ejemplo que les pongo en la Secretaría de Salud de Medellín, a través del Comité de Infancia y Maternidad Seguras, en el que participamos todos y tenemos líneas y planes de acción. Por cada una de esas líneas, una línea de amamantamiento, de lactancia materna, una línea de atención preconcepcional, otra de atención de control prenatal, parto y posparto, y una cuarta línea de atención del niño en todos sus primeros 5 años de vida. Entonces ahí estamos haciendo una cantidad de esfuerzos, uniendo iniciativas y haciendo un trabajo muy interesante. Nos reunimos los terceros miércoles de cada mes, generalmente en el Parque de la Vida o en otros espacios que encontramos en la ciudad para poder compartir nuestro plan de acción, miramos cómo vamos en este componente de organización local, nos articulamos con otras iniciativas como la de individuos, familias y comunidades para mejorar la salud materna y neonatal y con otras muchas que existen en la ciudad que ya les mencioné.
Así los otros municipios del departamento, muchos de ellos tienen un plan de gestión local o un plan operativo para la estrategia IEPI que se articula con iniciativas tan importantes como la de iniciativa de Cero a Siempre. Dentro de esta mesita de tres patas que decimos es IEPI está el componente clínico. El componente clínico lo que busca es mejorar el desempeño del personal de salud para la atención de los menores de 5 años, las gestantes y sus familias. Ahí la Secretaría de Salud ofrece unas capacitaciones, también ha habido otras por el Ministerio de Salud y por otros actores, para los médicos especialmente, que ellos se capaciten en atender adecuadamente y de forma integral a los niños. Lo que busca esta estrategia es que un niño llegue al servicio de salud a consultar, por ejemplo, por una enfermedad respiratoria, por decir algo, por una otitis, y no salga solamente con la atención para la otitis, sino que salga con su carnet de vacunas revisado, con la identificación de, por ejemplo, un riesgo de maltrato y de pronto lo podamos referir al servicio donde puedan atenderlo si es el caso, por ejemplo, de un niño violado o maltratado, que miremos su salud bucal y miremos si ya está yendo a odontología y cómo está su situación de salud bucal, entre otras. Entonces, IEPI clínico busca mirar no la enfermedad, sino el niño de forma integral, de pies a cabeza, de arriba abajo y por dentro y por fuera, porque es también mirar sus sentimientos, su bienestar, la alegría de vivir, lo que queremos con los niños, que es tener niños así como los que se ven aquí en la diapositiva, brinconcitos, sanos y felices. Y este se conecta con el componente comunitario de IEPI, que lo que busca es que desde la comunidad, la familia, los niños reciban el cuidado, los niños y las gestantes reciban el cuidado que deben tener para el bienestar, y que cuando no estén muy bien cuidados o cuando tengan signos de alarma, pues puedan llegar a estos servicios de salud de la manera adecuada, de la manera oportuna. Entonces aquí vamos a tener unos agentes comunitarios de salud que ya Medellín tiene muchísimos capacitados en todos los hogares de Buen Comienzo, en todos los hogares de bienestar familiar están los agentes comunitarios de salud capacitados, cuidando de los niños e identificando los signos de alarma y pasándolos cuando es necesario a los servicios de salud, al programa de crecimiento y desarrollo, al programa de vacunación, a todos los servicios que se ofrecen para el bienestar de los niños. Entonces miren cómo es de bonito toda la estrategia cuando se armoniza además con otras estrategias que ya mencionábamos en este componente de gestión local. Siguiendo entonces con el componente de organización local que está en esta diapositiva, ya lo mencionamos y decíamos de qué se trata, y decíamos también que se trata, lo manejamos a través de redes de apoyo a los niños y las mujeres gestantes. Decíamos que ya para la ciudad de Medellín está liderado por la Secretaría de Salud el Comité de Infancia y Maternidad Segura, que no solamente articula estrategias como la de IEPI, sino que ahí está asistiendo y participando activamente gente de muchas otras estrategias e iniciativas, y que junta todos esos componentes. En el componente clínico también ya lo mencionamos, todos estamos haciendo esfuerzos muy grandes en las EPS, estamos haciendo monitoreo e impulsando y proponiendo que las EPS contraten sus médicos y prácticamente les estén exigiendo que para poderlos contratar estén capacitados en IEPI. Estamos ofreciendo unas capacitaciones de 80 horas muy importantes en línea, casi que completamente en línea, y les hago de una vez la ñapita, estamos haciendo unas pasantías muy importantes por Metrosalud. La unidad hospitalaria de Manrique de Metrosalud en este momento es una unidad demostrativa de IEPI clínico. Allí tenemos una médica súper experta en IEPI, porque no solamente tiene el conocimiento, sino que todos los días trabaja en la estrategia. Invito a las personas que están en la teleconferencia y que trabajan en IPS de Medellín a que motiven a los médicos que están capacitados a solicitar con nosotros en el 219-5408 una inscripción para hacer una pasantía de forma práctica por la estrategia IEPI.
o en las EPS que quieran que nosotros vamos y hagamos allá la asesoría, no es sino que nos hagan una ceñita y nosotros nos programamos y les hacemos el acompañamiento en vivo y en directo con los médicos que están haciendo la asistencia a los niños en este componente clínico. Entonces, miren ustedes que la Secretaría de Salud les ofrece acompañamiento por punta y punta, pero ustedes nos lo devuelven con una óptima calificación el día que vamos a calificar sus historias clínicas, su adherencia y la gestión que ustedes están trabajando. En el componente comunitario vamos a detenernos un ratico porque de aquí vamos a recoger lo que son las prácticas clave de IEPI, que el componente comunitario nos las entregan al servicio también del componente clínico, porque creo yo que el personal de enfermería está llamado a tener dominio de las prácticas clave, porque nosotros, más que nadie, diría yo, en el equipo de salud, somos ante todo educadores en salud. Y en esos diálogos educativos, en esos diálogos de saberes con las madres y con los cuidadores de los niños, tenemos que hacer uso de las prácticas clave para recomendarlas. Entonces vamos a recoger estas prácticas clave que son 18. Como les decía hace un ratico, IEPI en su componente comunitario forma agentes comunitarios de salud y los certifica. También nosotros aquí en la Secretaría de Salud los estamos capacitando a través de este convenio en una capacitación que dura 45 horas, toda una semana. Incluso estamos haciendo una de facilitadores que es semipresencial, parte en línea y parte presencial, para que esos facilitadores lo repliquen en sus agentes comunitarios de salud. Estamos haciendo otras formaciones de 8 horas para actores sociales que se capacitan para atender adecuadamente y para conocer muy bien estas prácticas clave y poder ser como unos defensores de las prácticas clave y multiplicadores de ellas. Hagamos un repasito rápido entonces de las prácticas clave. Hay unas que son para brindar cuidados en el hogar, otras para brindar atención fuera del hogar, otras para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental de los niños y otras son para prevenir enfermedades. Veámoslas entonces cuáles son. Así rápidamente las 18 claves para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental de los niños están agrupadas las primeras 4 prácticas. Lactancia materna exclusiva primeros 6 meses. Enseguida Natalia les va a hablar muy bien de la lactancia materna, porque ustedes quienes están en los servicios de partos y de los servicios de atención de prenatal son claves en que las mamás de Medellín, que tenemos un indicador muy doloroso para la ciudad, muy doloroso el indicador que las dejo con la inquietud para que lo averigüen, de lactancia materna exclusiva, lo deben promover. Ofrecer alimentación complementaria después de los 6 meses, el de dar los micronutrientes al niño, que también ya hay unas normas muy claves que están ahí, ya incluso en el POS, el zinc, el hierro, están en el POS, la vitamina A. Ya ustedes lo han trabajado en el curso con Marcela y con Meren, de manera que, y lo vamos a reforzar ahorita un poquito con Natalia. Brindar afecto, cariño y estimulación a los niños es una práctica muy bonita que en Medellín la tenemos como una práctica clave priorizada, ya son 2 priorizadas, lactancia y afecto. Otras prácticas para brindar cuidados en el hogar: alimentación del niño en el hogar, tratar al niño enfermo en la casa, dar el buen cuidado y el buen trato permanente en el hogar, la de incluir al hombre en el cuidado de los niños y de la mujer gestante, el prevenir accidentes en el hogar. Las prácticas para prevenir accidentes, para prevenir enfermedades, la de vacunación, el saneamiento básico, la prevención de malaria y dengue, la prevención del VIH-Sida. Esta práctica clave es muy importante y es de las nuevas que ingresó al IEPI, especialmente en el clínico y en el comunitario, en todos, el de llevar el niño al odontólogo desde los primeros meses de vida. O sea, prácticamente desde antes de nacer hay que empezar a estimular en la madre el cuidado de la salud bucal, no es esperar que salga el diente para empezar esos hábitos de higiene con el niño. Proteger a los niños que tienen contacto con personas con tuberculosis es otra de las prácticas, y la última tanda de prácticas clave para buscar atención por fuera del hogar. Ahí está la de identificación de signos de peligro, seguir las recomendaciones del personal de salud y atender a la mujer gestante. Un refuercito de esas prácticas clave están en estas siguientes 3 diapositivas.
Recordémoslas entonces. Para el buen desarrollo físico y mental de los niños está el amamantamiento, la práctica 2, la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, la práctica 3, proporcionar cuidados suficientes y los micronutrientes a los niños, que enseguida lo revisamos un poquito mejor con Natalia, y la práctica de promover el desarrollo mental, social del niño es otra de las prácticas clave que promueve IEPI. En el componente 2, para la prevención de enfermedades, reforzando lo que ya miramos, está entonces la práctica 5 de llevar los niños y niñas al esquema de vacunación completo. Ojo con eso, la ciudad de Medellín no ha podido todavía lograr unos esquemas útiles de vacunación. Entonces nosotros, quienes trabajamos en enfermería, somos clave allí para garantizar que todo niño sale vacunado desde que está en su atención del parto, y prácticamente esa mamá debe salir con toda la motivación para seguir llevando el niño al siguiente esquema de vacunación completo, y no dejar pasar un niño que llegue a los servicios de salud por cualquier causa a revisar ese carnet, y no es solo preguntarle a la mamá si tiene vacunas completas o no, porque es posible que la mamá no lo conozca. En la práctica 6 es el desechar las heces de toda la familia de manera segura, lavarse las manos con agua y jabón después de la defecación, y toda la higiene para la preparación de alimentos en la que la queremos traer, porque somos clave nosotros también en la educación a las madres y a las familias en esta práctica de saneamiento ambiental. La protección de las niñas, de los niños y las niñas, para la parte de la protección contra el dengue. Malaria, pues en nuestra ciudad afortunadamente no tenemos, pero dengue sigue estando presente en la ciudad, entonces ojo con las prácticas de prevención. El de mantener hábitos apropiados para la prevención del VIH-Sida. Ustedes saben que en la ciudad estamos haciendo la vigilancia de la transmisión perinatal del VIH-Sida. Les cuento como una desafortunada mala nueva, es que en la ciudad en este año tenemos 60 nuevas mamás gestantes con VIH positivo, que están en este momento en seguimiento, están en gestación, y es lamentable. El año pasado tuvimos un bebé con transmisión perinatal de VIH. O sea, a pesar de que las mamás están cuidadas, están en control prenatal, a veces llegan a los servicios de salud sin el carnet del CLAP, sin la suficiente atención, sin que nadie supiera que esa mamá estaba diagnosticada con un VIH, de manera que, ojo, en los servicios de partos ya está en la nueva GAI, y es mamá que llegue sin un conocimiento claro de que ya se hizo el VIH o que tiene nuevos factores de riesgo, hay que hacerle una prueba rápida antes del parto para poder garantizar que hacemos las medidas pertinentes para evitar la transmisión perinatal del VIH-Sida. Ahí estamos con esas 60 mamás, con la lupa encima de ustedes, detrás de cada uno de ustedes y de cada una, para evitar la transmisión perinatal. Ánimo con eso. Tanto de VIH como de hepatitis B. Les cuento que tenemos 58 mamás diagnosticadas con hepatitis B, que es tan grave como tener VIH, porque igual se nos están muriendo, se nos están perdiendo esos niños. Es impresionante. Los niños con VIH sí hay que seguirlos hasta los 18 meses para definir si tienen o no transmisión perinatal. Entonces es muy cuidadoso el seguimiento, y los niños con hepatitis B también tenemos que hacerles un seguimiento por lo menos hasta los 8 meses de vida. En la práctica 9, mantener una buena higiene oral. Acuérdense, ya mencionamos que esta es una práctica clave para trabajar desde control prenatal y en crecimiento y desarrollo, y ahí mismo en todas las oportunidades que tengamos. Los invitamos a leer todo lo que IEPI propone al respecto, porque no podemos dejar en las manos de los odontólogos, donde es posible que a veces ni siquiera lleguen nuestras mamás. Entonces nosotros, como cuidadores de la salud y de la vida de estos niños, tenemos de una vez que hacer un trabajo educativo muy importante. La práctica 10, ojo con esa, y es la protección de los niños y las niñas que tienen contacto con enfermos de tuberculosis, porque igualitico tienen el riesgo de infectarse muy pronto. Entonces de ahí la educación para ellos. Vayan tomando notica de las inquietudes que tengan para que al final
hagamos por vía chat el conversatorio. Ya casi termino para darle la palabra a Natalia y que podamos entrar en la siguiente parte de la teleconferencia a hacer la parte de alimentación y nutrición y el chat con ustedes. Las siguientes prácticas clave ya es un repasito también, la práctica 11 para brindar cuidado en el hogar, el seguir amamantando cuando los niños estén enfermos y seguir alimentándolos para que además de la enfermedad pues no se nos vayan a desnutrir. Seguir administrar al niño enfermo el tratamiento casero adecuado de acuerdo a las recomendaciones, el evitar el maltrato que ya también la reforzamos, el asegurarse que los hombres participen del cuidado de sus hijos. Y no es que el papá ronque toda la noche y la mamá esté alimentando, el papá ronca y la mamá amamanta, pero el papá puede ayudarle, por ejemplo, al cambio del pañal, a arrullar el niño cuando está aburridito, ayudar a cuidarlo y a estimular a la mamá para esa lactancia. Cosas como esas son bien importantes, a llevar el niño a crecimiento y desarrollo, ¿por qué no? A llevarlo a la revisión de los 3 días y la mamá está cansadita, pues acompañarla en ese cuidado porque ahí van a recibir educación bien importante. Entonces es muy importante que bien sea el papá o los hombres de la casa estén también ahí al cuidado de sus bebés. Tomar las medidas para prevenir accidentes en el hogar. La ciudad de Medellín tiene más o menos 4, 5, 7 muertes al año en menores de 5 años. Y ojo que en este tema que nos compromete del cuidado de los recién nacidos, tenemos muertes lamentables casi siempre 1 o 2 al año por broncoaspiración, incluso hasta en los servicios de salud. Entonces, ojo con esas prácticas clave y con esa educación a las mamás. Y las últimas 3 prácticas clave, hasta la 18, en la que, repito, el personal de enfermería tiene mucho que decir, y es para educar a nuestras mamás y a nuestros cuidadores, para reconocer cuando los niños y las niñas están enfermos y traerlos oportunamente a los servicios de salud para que reciban atención. Entonces eso no es solo misión de los agentes comunitarios de salud, sino nosotros como educadores en salud, en un trato amoroso, en un trato respetuoso, en verificar que esos mensajes educativos llegaron a las madres y a los cuidadores. Seguir las recomendaciones dadas por el personal de salud con el tratamiento y el seguimiento y la referencia del caso también es fundamental, que las mamás no salgan con esas fórmulas hechas un mamarracho sin tener idea de qué fue lo que ahí escribió el médico, sino que estamos en la obligación, bien sea el médico o nosotros como cuidadores, de que esas mamás entiendan y según pues les vamos a transcribir la fórmula con lápiz, con muñequitos, si la mamá no sabe leer, si es una mamá indígena, si es una mamá que tiene unas condiciones educativas distintas a las nuestras, pues la misión, y después no culpemos que fue que la mamá no le dio la fórmula adecuada, sino que somos nosotros los que a veces no somos los adecuados en hacer el trabajo educativo como debe ser. Y en la práctica 18, asegurarse que toda mujer embarazada reciba la atención prenatal adecuada. En Medellín estamos con un lema clave y es: ninguna mujer embarazada se quede sin control prenatal. Si ustedes vieran en la vigilancia epidemiológica de sífilis la tristeza que tenemos, y es 98% de las mujeres de Medellín tienen control prenatal, pero el 2% que no van a control prenatal, esas son las que tienen sífilis gestacional y después sífilis congénita, esas son las que tienen problemas perinatales, esas son las que tienen mortalidades, de manera que ojo con eso. El año pasado, de las 37 muertes perinatales que revisamos, hubo 12 mamás que no hicieron control prenatal. Entonces miren cómo es de importante que la clave, el lema sea: toda barrigoncita que veamos, así sea en el metro, preguntémosle si ya está en la visita prenatal. No hay que dejar escapar oportunidades. Entonces, espero que esta parte haya sido de total conocimiento y comprensión por parte de ustedes. Quisiera que me pongan una carita feliz si ha sido de total claridad. Bien, vayan tomando, ay, qué pesar, dice por aquí Dinora, que la llamaron a atender un parto y que en otra oportunidad estará con nosotros. Bueno, Dinora, esta teleconferencia, para que le cuenten, queda grabada. Desde el lunes va a aparecer en la plataforma a quienes están inscritos en el curso, y quien no la pueden llamar por YouTube
y pueden acceder a ella en el momento que ustedes puedan y lo consideren necesario y la quieran ver y la quieran promover para que sus compañeras la repitan o la puedan aprovechar. Los dejo con mi compañera Natalia. Con ella van a trabajar en la siguiente más o menos media hora sobre las prácticas claves relacionadas con alimentación y nutrición del recién nacido, para que le hagan las preguntas. Ella es súper experta y súper encarretada con este tema, entonces espero que también sea de todo el interés y que al final podamos hacer un conversatorio bien rico al respecto. Entonces, muchas gracias por estar conmigo en esta primera parte y adelante pues con Natalia, mi compañera de este set. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Silvia por esta ubicación que nos hizo tan completa de cuál es el panorama para los recién nacidos en nuestra ciudad. Agradezco también la presencia de ustedes en la tarde de hoy, porque es importante y siempre lo hemos reconocido el rol que tiene la enfermería en la atención del recién nacido y de la gestante. Vamos a ver unas generalidades sobre la evaluación del estado nutricional del recién nacido. ¿Cuál debe ser la orientación al momento del alta según la clasificación antropométrica que encontremos de ellos? Y situaciones que deben ser tenidas en cuenta y que en su mayoría son factores protectores de la salud y la nutrición del recién nacido a la hora de su atención, como son el pinzamiento tardío del cordón, el contacto piel a piel y la lactancia temprana, la verificación de la técnica de lactancia materna, situaciones especiales que se puedan generar alrededor de la lactancia y la verificación de la lactancia materna en la cita de control médico en el tercer día. Muy relacionado con lo que nos explicaba Silvia al inicio del panorama que tenemos en la ciudad frente al recién nacido, tenemos información que nos entrega la UNICEF en su informe del 2008 del Estado Mundial de la Infancia, donde nos dicen que el 96% de los niños que nacen con bajo peso viven en países en desarrollo. Y esta situación la relacionan directamente con las falencias que hay desde las condiciones sanitarias que llevan a que las gestantes tengan procesos infecciosos, la alta prevalencia de embarazos adolescentes no deseados y todas las carencias nutricionales que tienen en la alimentación las gestantes. Si analizamos estas tres situaciones, son situaciones que se presentan a diario en nuestra ciudad y en nuestras consultas. Entonces, esta condición de bajo peso al nacer es una condición a la que le debemos prestar muchísima atención, porque también es conocido que cuando un bebé pesa menos de 2.500 gramos al nacer, tiene 4 veces mayor probabilidad de morir si lo comparamos con un lactante que nació con peso adecuado. Y si vamos más allá y decimos que el peso fue menor de 2.000 gramos, ese riesgo de mortalidad aumenta hasta los 18 veces más. También sabemos que el bajo peso al nacer está muy relacionado con deficiencias en el desarrollo físico y en el desarrollo cognitivo que van a afectar a este bebé no solo en su infancia, sino en la etapa adulta, haciéndolo un adulto menos productivo. Pero no debemos solo enfocarnos en el bajo peso. Hoy tenemos otro riesgo que se va al extremo contrario y es el peso grande para la edad gestacional. Estamos encontrando muchos niños con problemas de exceso de peso desde el nacimiento, y esta condición también nos pone en riesgo a los bebés y a las madres de sufrimiento fetal, de traumas al momento del parto, de asfixia. Y si ese peso grande para la edad gestacional se relaciona con diabetes, también tenemos el riesgo de que este bebé tenga algún periodo de hipoglicemia.
Entonces, los dos extremos, tanto el exceso como el bajo peso, nos ponen unos panoramas de riesgo que no quisiéramos que tengamos en esta población. Y adicionalmente nos hace pensar qué tan adecuado es entonces todo el control prenatal que se le está haciendo a los gestantes, si estamos dejando que lleguen a esta instancia del parto unos bebés con unos pesos inadecuados. Frente a la evaluación del estado nutricional del recién nacido, tenemos las medidas antropométricas. Esas medidas antropométricas que debemos tomar de rutina en el recién nacido son peso, longitud y perímetro cefálico. Estas medidas, lo vamos a ver más adelante, no pueden entorpecer y ser un obstáculo para promover la práctica del contacto piel a piel y la lactancia materna temprana. Si llega a ser necesario, estas medidas se deberán tomar 50 minutos más o menos posparto para favorecer ese primer contacto con la madre. Hay situaciones que creo que no se darían en Medellín porque contamos con equipos en todas las salas de parto, equipos antropométricos, y es que si llegamos a tener dificultad con el equipo y no contamos con un infantómetro para medir la longitud del bebé, una medida que se da como opcional es la medida del perímetro torácico. Y aquí es muy importante porque si esta medida encontramos que es inferior a los 30 centímetros, nos da un indicio de que hay un riesgo en este niño y debemos tomar todas las precauciones con él desde el manejo médico. Hay dos poblaciones que debemos diferenciar y son los niños nacidos a término y los prematuros. A veces nos vemos muy apurados y muy restringidos cuando vamos a hacer la evaluación nutricional del prematuro y consideramos que no hay unas herramientas adecuadas para ellos. En realidad sí existen y son las curvas de Fenton. Estas curvas fueron adaptadas con base en las referencias de la OMS y son las que aconseja la guía de atención al prematuro del Ministerio de Salud y Protección Social. Son curvas específicamente para ellos, enseguida las vamos a ver, y están diferenciadas por niños y por niñas. Para aquellos bebés que nacen a término, los patrones adecuados son los que manejamos normalmente de la OMS. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para evaluar el estado nutricional de los prematuros es cuál es su edad gestacional. Lo ideal es que contáramos con este dato por ecografía temprana, que es aquella que se hace a la mamá antes de la semana 20 de gestación. Pero como a veces no tenemos este recurso, por lo menos hacer el cálculo basados en la fecha de la última menstruación, la altura uterina y la evaluación física del recién nacido, que se hace a través del test de Capurro, donde se evalúan varias variables y de acuerdo a lo que se observa en el bebé se calcula la edad gestacional. Pero entonces ya sabemos que es un dato fundamental para clasificar a estos bebés. ¿Por qué es fundamental? Porque aquí traemos las curvas y vemos que en el eje X nos están solicitando el dato de la edad gestacional al nacimiento y en el eje Y ya vemos los datos de peso. En la parte de abajo se cruzan aquí con la edad gestacional en estas curvas. Aquí tenemos la circunferencia cefálica o el perímetro cefálico, también se debe cruzar con esa edad gestacional, y la longitud. Entonces miren que para clasificar tanto el peso como la circunferencia cefálica y la longitud debemos hacer el cálculo de la edad gestacional.
Estas son las curvas para las niñas y estas son las curvas para los niños. En el documento que se montó en este curso van a encontrar esta herramienta al finalizar el documento como un anexo. Entonces es bueno que lo tengan a mano para la consulta y que ya conociendo estos datos y esta herramienta puedan hacer uso de ella en la clasificación del recién nacido. Hablábamos de tener en cuenta ese estado nutricional del recién nacido para determinar y tener un criterio al alta. Aquellos recién nacidos con peso menor de 2.500 gramos son recién nacidos que consideramos con bajo peso al nacer. Y aquellos que nacen con menos de 37 semanas de gestación son también bebés que consideramos prematuros. Ambos casos deben ser remitidos al programa Canguro y tener un plan de seguimiento especial y de alto riesgo. A veces encontramos que hay confusión porque se considera que al programa Canguro solo se deben remitir los niños que son prematuros, pero en realidad a este programa se deben remitir no solo los prematuros, sino también aquellos niños que aunque nazcan a término, que son más de 37 semanas de gestación, tienen un peso inferior a 2.500 gramos. Ellos también tienen una condición especial y requieren un seguimiento específico para su condición. Si lo que tenemos son niños con peso adecuado para la edad gestacional o peso grande para la edad gestacional, la indicación es que tengan remisión a cita de control médico a las 72 horas o a los 3 días de nacido, y que no olvidemos que debemos hacer la inducción al programa de crecimiento y desarrollo para que sea también revisado allí dentro del primer mes de vida. Hablábamos de unas prácticas que vamos a revisar en esta presentación y son el pensamiento tardío del cordón, el contacto piel a piel y la lactancia temprana o la lactancia en la primera hora de vida, la verificación de la técnica de lactancia previa a la alta hospitalaria, las situaciones especiales que se pueden presentar alrededor de la lactancia y la verificación de la técnica de lactancia durante la cita de control médico al tercer día. El pinzamiento tardío del cordón no es una medida que sea considerada estrictamente nutricional, pero con el impacto que tiene en la disminución de la prevalencia de la anemia y posteriormente en el estado nutricional del bebé, hace que se considere una práctica que favorece el estado nutricional del recién nacido. Lo recomendado es que esta práctica no sea automática y por reflejo, sino que de verdad parta de una reflexión que haga el médico y un estudio individual de la situación específica de esa madre y de ese bebé, porque hay situaciones de riesgo que impiden que se tenga esta práctica al momento del parto. Hablamos de pinzamiento tardío del cordón cuando este se realiza 2 a 3 minutos después del nacimiento o después de que cesa el latido del cordón umbilical.
Sabemos que hay unos procedimientos rutinarios a la hora del nacimiento del bebé que son la aplicación de la vitamina K, la toma de medidas antropométricas, el examen físico inicial, pero esta no debe ser una excusa, como lo hablábamos ahorita, que para no promover el contacto piel a piel y la lactancia en la primera hora de nacido. Por eso decíamos, si es necesario retardar estas actividades 50 minutos posparto, hacerlo para que se promueva el contacto piel a piel. En los recién nacidos de bajo peso o prematuros o aquellos donde se haya diagnosticado diabetes gestacional, siempre se aconseja un seguimiento estricto del riesgo de hipoglicemia. Si el bebé tiene un peso grande para la edad gestacional, pero no tiene diabetes gestacional asociada, esta práctica no se requiere. Y si lo que tenemos es un recién nacido a término y con un adecuado peso al momento del nacimiento, entonces no se recomienda ningún monitoreo especial de la glicemia. Como vemos entonces, este monitoreo especial solo se requiere para aquel que nace con bajo peso, para el prematuro o para el que tiene un peso grande para la edad gestacional asociado a diabetes. Muchas veces esa hipoglicemia es la situación que genera temores y que mueve al personal de enfermería a suministrar bebidas azucaradas o fórmulas de tarro, fórmulas infantiles de tarro. Tengamos presente entonces que esto lo único que hace es sabotear la práctica exitosa de lactancia materna temprana que queremos promover, porque lo que hace es disminuir el interés del recién nacido por el pecho y consecuentemente disminuir la producción láctea. Si se promueve la lactancia materna temprana durante la primera hora es porque es un momento en el que tanto el bebé como la madre están en completo estado de alerta y tienen toda la capacidad con ese contacto piel a piel de lograr que el bebé haga un consumo y tenga un buen agarre del pecho, obviamente acompañado del entrenamiento y la capacitación del personal de enfermería. Entonces vemos que este acompañamiento y esta verificación de la técnica no es solo al momento del nacimiento, sino durante ese tiempo que tenemos a la madre y al bebé en hospitalización. Aquí hay algo que también queremos reforzar, y es que aquellos bebés que nacen con bajo peso a término, lo ideal y lo que nos aconseja la guía de atención es que permanezcan hospitalizados 72 horas. Porque esta parte de verificación de la técnica y de entrenamiento es fundamental en estos niños, ya que si no logramos un buen agarre y un adecuado consumo de la leche materna, no vamos a lograr que incrementen su peso y que salgan de ese riesgo en que los coloca la situación de haber nacido con bajo peso. Lo ideal es que la verificación de la técnica lo hiciera la nutricionista si la institución cuenta con este recurso profesional. De lo contrario, se aconseja que sea el médico o la enfermera que, capacitados en el tema, verifiquen la técnica que está teniendo la mamá, le den una asesoría adecuada, no solo a la mamá, sino también a su pareja y a la familia que va a realizar el acompañamiento del proceso del cuidado del recién nacido, porque muchas veces ese acompañamiento, cuando está desinformado, se convierte en una barrera para que la lactancia materna sea exitosa, y lo que produce es que se aumente la angustia de la madre y muchas veces se desista de la práctica de la lactancia.
Si vemos que a pesar del entrenamiento que se hace intrahospitalario y de ese acompañamiento, como lo decía Silvia al inicio de la presentación, amoroso que debemos hacer todo el personal de salud que tiene contacto con el binomio madre-hijo, persisten las dificultades en lactancia, debemos orientar a las familias e informarles que hay líneas de atención, instituciones, entidades que pueden resolver sus inquietudes y lo pueden hacer al momento de estar en el hogar, ya cuando han pasado todo este proceso de parto y que ya están más cómodos en su casa. Muchas veces resultan dudas que pueden solucionar estas instituciones y estos recursos. Aquí los ponemos a su conocimiento. Dos de ellos, uno es la Liga de la Leche, el celular que tenemos como contacto es 301-253-2531, y también está la sala de lactancia del Hospital Universitario San Vicente Fundación, cuyo teléfono es 444-1333, extensión 3381. Allí le pueden dar a la madre toda la orientación y sabemos que el proceso de lactancia es un proceso que, aunque natural, está lleno de temores, angustias y muchas veces mitos y creencias que lo que hacen es entorpecerlo y hacer que haya un abandono de la práctica. Queremos enfatizar en que nunca se debe dar de alta a la madre si no se ha verificado la técnica de amamantamiento y se ha hecho una asesoría o un entrenamiento, porque entonces no vamos a tener esa posibilidad de detectar dificultades que puedan poner en riesgo la ganancia de peso del niño. En esa verificación de la técnica hay signos que nos pueden indicar que hay un buen agarre del pezón. Uno es que el bebé logra tener la boca muy abierta y con ambos labios totalmente vertidos. Vemos que el pecho está muy adentro de la boca, no simplemente la punta del pezón. Si vemos que el niño empuja el pezón y empuja la areola, no es la idea, porque solamente entonces está cogiendo la punta del pezón. Lo que queremos es que abarque con su lengua la mayor parte de la areola y todo el pezón. Si logramos esto, vamos a ver que normalmente al evaluar la técnica vemos que el pezón está más cerca del labio superior del bebé. Hay entonces condiciones especiales que nos hacen evaluar y tomar decisiones rápidas en los procesos de lactancia materna. Uno es que la madre tenga pezones planos e invertidos. Esta condición sabemos que naturalmente se va a superar durante la gestación, que la mujer que tenga esta condición con el proceso que tiene de desarrollo mamario durante la gestación se va a superar, pero hay que tener en cuenta que hay unas que no superan esta condición, entonces se debe proceder a conocer esta situación y a manejarla durante las recomendaciones que les damos. También la presencia de una hipoglicemia neonatal nos hace tomar otras medidas frente al manejo del bebé, y el hecho de que la madre tenga el diagnóstico de VIH. Para estas madres ya sabemos que la legislación tiene autorizada, como contemplando dentro del POS, cubrirles la fórmula láctea. Entonces, porque en Colombia está contraindicada la lactancia materna en caso de que la madre tenga VIH. Ya miramos como todo lo que se debe contemplar durante la atención del recién nacido. Ahora vamos a hablar de qué se debe tener en cuenta al momento de esa consulta que se debe hacer durante
a las 72 horas posparto. Debemos saber que se debe hacer un examen físico completo del recién nacido. Se debe registrar y tomar nuevamente peso, longitud y perímetro cefálico, cumpliendo la técnica adecuada para este rango de edad, y puede pasar que tanto la longitud como el perímetro cefálico tengan unas medidas muy diferentes a las que encontramos como datos registrados al momento del nacimiento. Esto es normal por todo la maniobra que hay que hacer para medir al recién nacido y por la acomodación cefálica que va teniendo durante los primeros días posparto. Y vital, y es algo que no encontramos que se haga regularmente, es la verificación de la técnica de lactancia y detectar signos de lactancia adecuada o inadecuada que hagan encender las alarmas. Aquí traemos algunos de los signos que nos indican que hay una adecuada lactancia materna. El primero es que la mamá nos relate que el bebé está teniendo de 8 a 12 tomas por día y que estas tomas son a libre demanda. Recordemos que a los bebés y al proceso de lactancia no se le pone horario en esta etapa de la vida y es a libre demanda. Es muy importante que el recién nacido tome de los dos senos, pero en cada toma no vamos a encontrar que todos los bebés alcanzan a tomar de los dos senos. Entonces es algo en lo que debemos tranquilizar a la mamá y más bien indicarle que en la siguiente toma el bebé debe iniciar a alimentarse con el último seno que se alimentó en la última toma. ¿Cuánto tiempo debe estar el bebé en cada seno? Esto va a depender de la producción de leche de cada mamá y de la velocidad de succión del bebé. Entonces es algo a lo que tampoco le vamos a poner un tiempo ni un horario. Cuando la mamá da el pecho al bebé, se debe observar si la succión es rítmica y la deglución que hace el bebé se alcanza a escuchar, si es audible. Son otros signos de lactancia materna adecuada cuando la mamá nos relata que está mojando al menos 1 o 2 pañales durante los 2 primeros días y que pasado el tercer día el bebé ya está mojando 4 a 6 pañales durante el día, en 24 horas. Si la orina inició turbia cuando el bebé estaba recién nacido, esta situación se debe superar apenas haya pasado el tercer día de nacimiento. Durante el primer día posparto, el bebé debe tener por lo menos una deposición y normalmente es de color oscuro, que es el meconio, y posterior a las 24 horas debe tener mínimo 3 deposiciones durante el día. Esas deposiciones que empieza a tener pasado más o menos el cuarto o tercer día, ya son deposiciones que deben ser suaves y de color amarillo. Ya no deben tener ese color que tenía el meconio de los primeros días. ¿Cuáles son los signos de alarma que me pueden indicar que la lactancia materna es insuficiente en el recién nacido? Si al momento de esta primer consulta vemos que hay una pérdida mayor al 7 al 10% frente al peso con el que nació el bebé, si se están mojando menos de 4 pañales por día, si las deposiciones meconiales permanecen por encima del tercer día posparto, si tenemos menos de 3 o 4 deposiciones por día,
si el bebé está tomando menos de 8 veces al día la leche materna de la mamá, si a pesar de que la mamá lo alimenta continuamente, lo sigue viendo hambriento, intranquilo, irascible y que nunca parece satisfecho. Si la mamá nos cuenta que el bebé lo está viendo muy adormecido y que pasa periodos mayores de 4 o 6 horas sin llorar y sin despertarse. Esto es un aspecto que debemos aclarar mucho a la madre, porque hay papás que se alegran mucho y porque piensan que desde que nació el bebé ya tiene un sueño, como llaman ellos, cuadrado y que están durmiendo toda la noche. Hay que llamarles la atención y hacerles ver que esto no es normal y que el bebé más bien está cayendo como en periodos de letargo y de hipoglicemia por la falta de alimento. Entonces no es normal que pase más de 4 o 6 horas dormido. Si la madre nota que efectivamente le está saliendo leche materna, pero que no siente que el niño haga una deglución adecuada. Si ve que pasado el 5.º día de nacido el bebé no ha superado esa etapa que conocemos que es la inicial, en la que sale el calostro y es una leche más espesa y más escasa, ya pasado el 5.º día debe haber una producción de leche más aguadita. Entonces si la mamá ve que no ha empezado esta producción, también es un signo de alarma. Si estando el bebé recién nacido ya la madre tiene unos pezones agrietados y dolorosos durante todas las tomas, si siente que sus senos están congestionados incluso después de alimentar al bebé, y si el bebé no logra recuperar el peso por lo menos del nacimiento al 10.º día, sino que por el contrario está en una pérdida prolongada y paulatina de peso. Todos estos signos nos están hablando que hay problemas con la lactancia. Algunos podrán ser por una mala técnica y esto lo asesoraremos en esa consulta. Otros pueden ser problemas más de fondo que requieran que este bebé sea suplementado por algunos días, que se complemente la alimentación con leche de fórmula. Si esto llega a pasar, la indicación muy clara que se debe dar a la madre es que ofrezca esa leche materna con cucharita o con una tacita, para evitar que se dé el proceso de confusión del seno del bebé y que después no le provoque tomar la leche materna de la mamá. Esto normalmente son etapas procesos que se superan muy rápidamente y que lo ideal es luego reiniciar la lactancia materna exclusiva. Aquí, como cierre de toda esta presentación del día de hoy, los invitamos a reflexionar en torno al rol que tienen ustedes como enfermeras dentro del equipo interdisciplinario que atiende a la madre y al bebé, y a que integren en su trabajo diario todas las prácticas claves que se reforzaron hoy, a reconocerlas y a seguir acompañando a las familias, porque es una atención que va más allá de la atención que se da a la madre y al bebé. Debemos integrar muchísimo a la familia para que el cuidado amoroso que se dé al recién nacido sea realmente efectivo. Les recordamos que esta conferencia es un espacio que nos posibilita la Secretaría de Salud de Medellín en su proyecto CITE de Salud. Entonces ya abrimos el espacio en el chat para que puedan expresar sus dudas, las cuales serán resueltas por Silvia o por mí. Nos pregunta Sara María dónde puede acceder o imprimir todas las gráficas. Como les cuento, estas gráficas fueron publicadas por la Guía de Atención al Prematuro del Ministerio de Salud y Protección Social en el 2013,
Si no las encuentran allí, también están a su disposición en el documento que se colocó en la plataforma para la lectura de este tema. Al final lo encuentran como anexos, están las dos gráficas, la de niñas y la de niños. Nos preguntan si es gratuita la asesoría a la madre. Si es gratuita, deben comunicarse a esas líneas y allí les darán toda la información pertinente para que la madre acceda a este servicio. Hay una cosa importante frente a esto de la asesoría que brinda la Liga de la Leche. Pues realmente, como es prácticamente un voluntariado que ellas hacen, no tienen ningún patrocinio económico de ninguna entidad, pues sus asesorías telefónicas realmente son sin costo. Sin embargo, las profesionales que apoyan la Liga de la Leche Materna tienen la posibilidad de hacer unas visitas domiciliarias a apoyar maternas, pero esas visitas pues sí tendrían un costo, porque realmente pues estas personas necesitan financiar su transporte y algo pues de su tiempo allí destinado a la asesoría, pero existe esa posibilidad. Otra idea que hemos tenido desde el Comité de Infancia y Maternidad Segura y les quiero compartir es que el personal de enfermería debería ser experto asesor en lactancia, experto acompañante, porque es el personal que estamos 24 horas al pie de la mamá en esas idealmente 24 horas que está ella hospitalizada en su proceso de parto o aún despuesito. Entonces se ha hecho un ofrecimiento. Eugenia Ramírez es la coordinadora de la Liga de la Leche y Eugenia también es voluntaria en la sala de lactancia del Hospital San Vicente, y ha ofrecido la posibilidad a través del comité que personal de salud que quiera, obviamente con una adecuada pues inscripción y anunciando, pueda hacer alguna pasantía y observar cómo ese trabajo que ellas como voluntarias hacen allí en la sala de lactancia, y pueda ser una manera como de aprender a asesorar, que no es tan sencillo. O sea, una lámina no nos enseña, ni un video, es mejor en directo y con una mamá ahí, donde nosotros pudiéramos beneficiarnos de esas actividades de pasantía que se ofrecen en la ciudad. Entonces les dejo la inquietud para que de pronto nos lo comuniquen quien esté interesada en fortalecerse un poco al respecto, y tomaríamos nota para hacer el puente en la sala de lactancia del hospital. Los dejo entonces en compañía de Natalia, porque veo que hay varias preguntas para ella. Nos preguntan si estos signos de alarma hasta qué edad aplican. Como lo hablábamos, estos signos de alarma se deben verificar en la consulta del recién nacido al tercer día. Vemos que por nuestro sistema de salud y por las complicaciones y las agendas, muchas veces estos bebés están llegando incluso a la semana de nacido a esta revisión. Estos signos aplican más o menos hasta la semana de nacido. ¿Por qué aplican hasta ahí? Porque esperamos que ojalá se detecten durante esa primera semana y podamos tener las medidas correctivas que aplican para cada caso. Nos preguntan por una crema que se maneja y si es recomendable para el manejo de personas agrietadas. La parte de medicación, sea ingerida o tópica, recordemos que lo ideal es que siempre la maneje el médico y que tengamos muy presente los riesgos que pueda tener estas cremas o estos ungüentos para el bebé. Entonces también no solo recomendemos estos medicamentos, sino que si ellos implican algún manejo, un cuidado, un aseo para poder proceder a alimentar al bebé, que lo hagamos dentro de las recomendaciones. Pero sí, lo ideal es que sea un manejo médico de esta condición.
Hay una duda frente al término lactancia a libre demanda. Esa lactancia libre demanda es un término que utilizamos para indicar que el proceso de lactancia no tiene un horario ni una medida. Este proceso es a libre demanda porque es cuando el bebé manifieste que lo necesita, y como lo decíamos, es individual por la producción que tenga la madre leche materna y por la capacidad y velocidad de succión de cada bebé. Por eso no se le pone un cronómetro a cada toma ni se les pone un horario. Nos preguntan cuando la materna durante el proceso de embarazo no supera el pezón invertido o plano, ¿qué se debe hacer? Lo primero y lo fundamental es que esta situación sea detectada por el médico, que no sea algo que se encuentre la enfermera o el obstetra que atendió el parto, sino que sea algo que se detectó desde el principio para evaluar qué estrategias se pueden realizar con esta madre y en una última instancia recurrir, si no fue posible estimular la lactancia materna, entonces recurrir a la leche de fórmula o de tarro. Pero algo que sí está demostrado es que lo que se utilizaba antes, que era el uso de pezonera, Buenas tardes otra vez a todos. Por favor, me indican si están escuchando con una carita feliz. Tuvimos unas dificultades técnicas en la conexión. Bueno, vamos a seguir entonces con algunas de las dudas que nos están manifestando en el chat. Nos preguntan cuál es el criterio que determina que el pezón invertido plano no permite la lactancia materna. Ese criterio es el que hablábamos ahorita, que si la madre llega al momento del parto, del nacimiento de su bebé, y no ha superado esta condición, que es lo normal que debe pasar durante la gestación, entonces ya el médico debe tomar las medidas necesarias frente a la alimentación del bebé. Nos preguntan si los alimentos picantes pasan a la leche o no. Aunque no hay una demostración científica y evidencias científicas, sí hemos podido observar que cuando la madre tiene un consumo de alimentos que son pesados, que son productores de gases, o en este caso, como nos lo hace referencia a la pregunta, picantes, afectan la digestión que el bebé tiene de la leche materna,
y puede haber presencia de molestias, de retortijones y de gases en el bebé. Hay una recomendación que nos da Liliana Montoya, y es que lo mejor para el pezón agrietado es que se aplique la misma leche materna y que se deje en los senos al aire libre hasta que se seque. Son indicaciones básicas que podemos dar a la madre, pero igual ante el riesgo de procesos infecciosos, lo ideal es que haya una evaluación médica completa. Por eso es tan importante que durante esa consulta del recién nacido, que se debe hacer al tercer día, no solo se enfoque el médico en empezar a medir al bebé y hacerle una evaluación física a él, sino que también se tome el tiempo para verificar, como lo decía ahorita Silvia, en vivo y en directo, cómo está haciendo la técnica que tiene esa madre para lactar y qué riesgos tiene. En ese momento de verificar la técnica, también puede verificar el estado de los pezones de la madre. Nos habla Claudia Carmona informándonos que hay un proceso en el que la jeringa se coloca en el pezón de la madre y se aspira para que éste salga. Como lo repetimos, lo ideal es que por sí solo el pezón brote, y que estas técnicas no están demostradas, su validez y su confiabilidad. Muchas veces lo que hacen es lastimar los pezones y los senos de la madre, entonces que siempre este proceso sea como muy acompañado por el médico que está atendiendo a la materna. Claudia Carmona nos dice que en su institución ha funcionado esta medida de la jeringa. Como les digo, que estas prácticas estén muy acompañadas por el médico para que no vayamos a lesionar a la madre. Liliana nos indica que hay una diferencia entre la libre demanda y lo que el término común llama entetado. Efectivamente, y por eso lo incluimos como un signo de alarma, porque el hecho de que notemos que el bebé no queda satisfecho, que se ve intranquilo, que se ve irascible, es una indicación de que la técnica y el consumo no es el adecuado. Y también recordemos que desde el manejo psicológico que se da a la lactancia materna, se tiene una visión de este proceso como un proceso que también le da seguridad y tranquilidad al bebé. Entonces hay momentos del día en el que el bebé siente el calor de la mamá, la cercanía, toda esa ternura que rodea el proceso de lactancia y de acercamiento al seno, y muchas veces lo buscan con fines de relajación y de tranquilidad. Bueno, vemos que no hay más preguntas en el chat. Agradecemos toda su participación en este proceso, lo activos que estuvieron. Fueron unas preguntas y unos cuestionamientos muy interesantes
que promueven que con el compartir de experiencias y de conocimientos que todos tenemos, cada día mejoremos la atención que se presta al binomio madre-hijo. Mil gracias entonces por su participación. Y les recordamos que se va a poner a su disposición en la pantalla un link donde deben ingresar para registrar su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Veo que ya pusieron a disposición el link, entonces por favor les solicitamos que den clic en él para que quede efectivamente registrada su participación en esta actividad. Feliz noche.